¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en este espacio de entrevistas compartiendo con el ingeniero Paul Carrasco. Él es prefecto de la SUAY y también líder nacional del movimiento Juntos Podemos. A propósito, dicho movimiento no fue calificado en el Consejo Nacional Electoral, ingeniero Carrasco, donde no le permitió su participación cuando entendemos que esa era su aspiración política para estos procesos de elecciones del 2017. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y primero un gusto, Yani, saludar a todos los ciudadanos de la provincia y felicitarles por el canal, es la primera ocasión que estoy aquí. Lo que pasó es lo siguiente, a ver, nosotros teníamos aspiraciones como es legítimo, pero indudablemente queríamos construir una gran alianza más allá de la candidatura. No es que el movimiento ha sido negado, el movimiento todavía no termina de ser revisado sus firmas. O sea, hay un proceso. Hay un proceso, sí, nos faltan 14.600 firmas, pero tenemos firmas ingresadas que no se nos han revisado y que se nos ha informado que lo harán luego del proceso electoral. Es decir, que para el 2019 ustedes ya pueden participar. Bueno, esperemos de todas maneras, pero prácticamente sería injusto. Fue injusto que no nos califiquen antes. Sin embargo, sería injusto que no nos califiquen ahora, después del proceso electoral, cuando solo nos faltan 14.600 firmas. Y cuando es un derecho de todos los ecuatorianos, y sobre todo porque vamos presentando cerca del 1.000.000 de firmas. Sí, la izquierda democrática presentó 300.000 firmas, 360.000 firmas, algo así, y resulta que califica con 280.000 firmas. O sea, allí hay indudablemente un juego del Consejo Nacional Electoral para responder a los intereses del gobierno nacional. Sin embargo, no importa, porque más allá de las aspiraciones que nuestro movimiento tiene y las aspiraciones personales, nosotros lo que buscábamos es un proyecto de unidad. Por supuesto, usted habló de algo, alianza, dijo, una alianza que se quiso construir justamente con algunos partidos políticos tradicionales y movimientos a nivel nacional y que no fluyó como se quería a los inicios. ¿Esto a usted lo motivó para unirse con un candidato de derecha cuando Paul Carrasco ha sido un candidato de izquierda? A ver, yo siempre he sido un hombre de izquierda, digamos más hacia una izquierda moderna, socialdemócrata, pero sobre todo un demócrata, y estoy convencido que para salir del correísmo necesitamos un plan de gobernabilidad, un acuerdo por lo menos mínimo de 2 a 4 años, y eso no implica ideologías, lo que implica es lograr acuerdos para que la gente resuelva el problema del desempleo, acceda a empleo, tenga pan en su mesa, y en esa línea intentamos hacer una unidad con el Partido Social Cristiano, con varios movimientos, con Concertación, con Avanza, pero con Suma, pero lamentablemente no hubo un acuerdo. Yo tengo mucho respeto con Jaime Nebot, sí, es mi amigo, le considero un caballero, sin embargo no hubo el acuerdo, no pudimos encontrar alternativas, y frente a eso nosotros vimos que la opción presidencial de la oposición que puede ganarle al correísmo era Guillermo Lasso. Se dijo al inicio que el acuerdo no se dio porque sencillamente Paul Carrasco quería ser candidato y no quería permitírselo, en este caso el líder máximo del PSC. A ver, Jaime Nebot y yo hemos tenido una relación muy franca, ¿no? Y la última vez que nos reunimos, él simplemente dijo, nosotros vamos porque vamos, y a mí me pareció que esa era su decisión y es su decisión correcta. El tema es que si se construye una unidad, ¿sí? No es una unidad para uno, pues, sino es una unidad para todos. Y claro, el proceso de unidad terminó siendo un proyecto donde básicamente mayor opciones tenía el Partido Social Cristiano en todas las candidaturas y en todas sus propuestas. Con Guillermo Lasso, ¿sí?, se construyó un proyecto en donde iba Suma, creo, y nosotros tenemos candidatos a asambleístas nacionales. O sea, se abrió el abanico. Se abrió el abanico, como debe ser un proyecto de unidad. Pero entiendo que y luego firmamos un acuerdo. Perfecto, de eso quería hablar. Sí. Pero este acuerdo, este proyecto de unidad tiene bases fundamentales y acuerdos. ¿Cuál es el compromiso que tiene Guillermo Lasso en este caso con Paul Carrasco? Bueno, yo te apoyo, la adhesión que tiene Paul Carrasco como prefecto de la SUAY y también el reconocimiento que tiene a nivel nacional, que de alguna manera puede endosarle votos a Guillermo Lasso. ¿Hay un acuerdo escrito donde dicen nosotros necesitamos esto para la región sur, necesitamos esto para la provincia de la SUAY y tienen nuestro apoyo? Sí, hay un acuerdo escrito, es decir, eso no logramos en la unidad. Fíjese usted que no avanzamos en el proyecto con Jaime Nebot,
¿sí? No avanzamos en un proyecto escrito de gobierno. Con Guillermo Lasso logramos un acuerdo a nivel nacional. Por ejemplo, el promulgar una ley contra la violencia a las mujeres. ¿Ya? Otro, ¿sí? No minería sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Otro, consulta previa a los pueblos y nacionalidades indígenas, consulta previa vinculante para proyectos extractivistas. Otro, no continuar con el extractivismo en el Yasuní. Esos son parte de los acuerdos. Además, en el tema del sur, el parque ecoindustrial para la región del sur, que estamos a punto de lograr ya la concesión, que sería un parque industrial y una zona de interpuerto entre la provincia de Azuay y la provincia del Oro. ¿El parque industrial sería en el Azuay? En el Azuay, en la zona de Huascachaca. ¿Sí? Y hace 15 días firmamos un convenio con la Corporación Portuaria de Puerto Bolívar. Oro, de Puerto Bolívar. ¿Estamos hablando con los nuevos concesionarios? Sí, justo para que Puerto Bolívar pueda utilizar esta zona intraportuaria, que se llama interportuaria, o este parque industrial, para el ingreso de contenedores y de productos a la Sierra Centro, al sur, a la Sierra Centro y al norte del país, en la sierra, a través de la provincia de Azuay. Y además la idea es que ahí podamos instalar industrias, que las 26 industrias más grandes del sur del país, que están en la ciudad de Cuenca y que son las más fuertes en sus ramas a nivel nacional, se instalen allí y utilicen, en vez del del aeropuerto internacional de Guayaquil, puedan utilizar el aeropuerto internacional de Santa Rosa. La idea es que podamos darle vida a ese aeropuerto. O sea, con este parque industrial vamos a dinamizar y ese es no un solamente compromiso, lo que es Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, sino también el aeropuerto el aeropuerto regional. En Cuenca yo he sido claro, ¿para qué necesitamos un aeropuerto? El aeropuerto que tenemos, lo que hay que hacer es aumentar las frecuencias y tener aviones más pequeños para el tamaño de la pista. Cuando tenemos a 2 horas, ¿sí? y si tendríamos una autopista Cuenca-Machala, tendríamos a 1 hora, hora y media, un aeropuerto internacional como el de Santa Rosa. Con este parque industrial sí estaríamos de alguna manera concretando una aspiración. Recuerdo en el año 2010 y recuerdo una frase suya que dijo: el sur también existe, cuando se formó la mancomunidad con 5 provincias, donde también estuvo presente el exprefecto Montgomery Sánchez. Bueno, no dio los resultados esperados. ¿Qué les dividió las diferencias políticas, la camiseta política? Sí, básicamente el gobierno. Es decir, el gobierno frenó un proyecto de unidad del sur, del austro y del sur del país, es decir, de las 6 provincias. No le interesaba el modelo. Montgomery tomó su posición con respecto a estar con el correísmo. Yo me separé del correísmo, definitivamente, porque no vi un proyecto importante y democrático allí, y en esa perspectiva nosotros hemos continuado con el proyecto del parque industrial y ahora zona de interpuerto, y en esa perspectiva Guillermo Lasso ha firmado, además de una propuesta de generación de empleo. Nosotros somos parte del proyecto de 1 millón de empleos en 4 años, y estamos hablando que para el oro, porque alguna gente puede decir 1 millón de empleos, eso suena demagógico. No, nosotros tenemos un modelo que hemos planteado que en el oro en 4 años deberíamos crear 41.565 empleos. Ya, ¿de qué forma? 41.565 implica 10.300 empleos anuales. Para eso este proyecto del parque industrial. Y no solo esto, sino también la disminución de impuestos. ¿Y en qué deberíamos generar? Yo le voy a dar el dato. En agricultura deberían ser 4.676, ¿sí? En comercio deberían ser 1.455 anual. En turismo 2.247, en manufactura 1.455, entre otras actividades. Es decir, las potencialidades del oro están en el tema comercial, en el tema agricultura, y en el tema agrícola está la producción de banano, ¿sí? Camarón, cacao. Y allí entonces la disminución de impuestos. Por ejemplo, en el caso del banano, ¿sí? Las sobretasas y los aranceles en insumos agrícolas. 2, la eliminación de intermediarios y el intento de la exportación directa del productor al consumidor en los mercados internacionales. 3, tasas de interés al 1% durante 30 años.
Alguien puede decir, eso no se puede dar. No, no, no. Estados Unidos lo hace. Estados Unidos diseñó un proyecto de subsidio para la producción agrícola y en Europa igual. La banca privada subsidia y tiene una tasa de interés menor. Pero si tienen que dar condiciones, porque no vamos a comparar la economía de Estados Unidos o de Europa con nuestra economía hoy en día. Y más que nada cuando usted sabe que los costos de producción son sumamente elevados, demasiado elevados para nuestros competidores a nivel regional. ¿De qué manera se piensa dinamizar y justamente lograr ese equilibrio y lograr que seamos competitivos con los demás? Hablemos de Colombia y Perú, que son los principales. En una economía dolarizada, donde además a nivel internacional el dólar se ha revalorizado, digamos, ya los costos de producción son altos. Si usted a eso le pone impuestos, mucho más, por supuesto, el costo de producción es mucho más alto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir los impuestos, por ejemplo, el anticipo, el impuesto a la renta. Si en el caso del turismo, eliminación del impuesto a la renta por un largo periodo para que se incentive la inversión extranjera, sobre todo en el tema turístico. El tema de la eliminación de la salida del impuesto a la salida de capitales, ¿sí? Eliminación del impuesto a los consumos especiales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el productor, ¿sí?, tenga liquidez y esa liquidez le permita reinvertir en el negocio y volver, ¿sí?, luego a pagar impuestos. El gobierno nacional, el próximo gobierno, tiene que buscar en cambio una alternativa disminuyendo el tamaño del Estado para requerir menos recursos y vivir de lo del petróleo, de una parte del petróleo y no de los impuestos de los ecuatorianos, sino de una parte del petróleo y la otra parte que sea reserva internacional para fortalecer el modelo dolarizado. En esa línea, nosotros lo que decimos es, el Estado ecuatoriano tiene que ser el gran sacrificado, el sector público tiene que ser el gran sacrificado en los próximos 4 años hasta que la población pueda desarrollar producción, pueda tener liquidez, ¿sí?, pagando menos impuestos y en esa perspectiva luego volver a ser el principal aportador al erario nacional a través del pago de impuestos. Siempre que no se perjudique a los maestros, siempre que no se perjudique a los médicos, siempre que no se perjudique la educación, la salud de los ecuatorianos. Yo creo que bienvenido sea. ¿Hasta qué punto es factible, ingeniero Carrasco, este proyecto que lo vemos muy interesante y que ha nacido especialmente en su administración como prefecto de la SUAY, el parque industrial, si no ganara Guillermo Lazo? A ver, primero es indudable que con petróleo y con un ingreso, sí, ¿no se va a afectar a estas áreas públicas? Yo creo que, a ver, es indudable que con un ingreso petrolero, sí, que bordea el 30 al 40% del presupuesto general del Estado, se puede sostener áreas como la educación y como la salud. Primero. Segundo, es necesario entender que en un proceso de descentralización, también los gobiernos locales podemos asumir conjuntamente con la ciudadanía en modelos de economía mixta procesos educativos y procesos de servicio social. Que no tiene nada que ver con las aspiraciones de ciertos asambleístas, si llegaran a ganar, por supuesto, como es la propuesta del ingeniero Montgomery Sánchez, donde estamos cansados totalmente del centralismo que ahorita está en Loja, ya no está en Guayaquil ni en Quito, como se lo ha venido señalando. Pero bueno, ¿No dañaría de alguna manera el propósito de lograr provincias autónomas? Yo creo que no. Y si más bueno, bien esa es la aspiración que tenemos los orenses, ¿no? Pero por el con contrario, toda la riqueza que tenemos, toda la producción que lo que estoy planteando en términos económicos es que tengamos incluso un modelo, y está en el acuerdo, un modelo de autonomía financiera, donde el sistema de rentas internas sea manejado por las provincias. Eso es lo que estamos planteando. Pero déjeme decirle que cuando Montgomery fue prefecto, ¿sí?, no luchó por la autonomía, ¿sí?, y al final terminó sumándose, y lo debo decir, es mi amigo y con mucho respeto, pero terminó sumándose al correísmo. Incluso hay y una fue consulta parte popular del centralismo y fue parte de lo que este gobierno desarrolló como un hipercentralismo. Y Montgomery, que yo recuerde, ¿sí?, no hizo absolutamente nada en ese momento cuando éramos prefectos. Esa es la verdad, ¿sí? Yo creo que ahora necesitamos entonces cambiar de actores. No podemos tener un discurso distinto y decir, vamos a votar por la autonomía cuando los que han estado en el gobierno no desarrollaron este modelo. Ahora necesitamos un cambio con nuevos actores. El parque industrial y esta zona de interpuerto que estamos planteando es
viable siempre y cuando tengamos otro gobierno. ¿Por qué? Por una razón, porque el gobierno actual no tiene convicción productiva. Lo que hace es distribuir lo que ingresa y por eso el país está quebrado. Y además de distribuir lo que ingresa, se roban lo poco que hay o lo mucho que hay. Por eso los escándalos, sobre todo en los sectores estratégicos. Lo más grave es que más allá de, sin hacer acusaciones al vicepresidente Glass, que está de actual candidato a vicepresidente, las áreas estratégicas donde hay mayor corrupción fueron el sector eléctrico, el tema de Odebrecht, el tema de Petrocomercial, fueron manejados por él. Él debía conocer. Sí, él fue el responsable de los sectores estratégicos. Y fíjese en dónde está la corrupción. Entonces, yo lo que creo es que es necesario cambiar. Guillermo Lasso es una alternativa. Apostémosle, además, que es la alternativa más viable para ganarle. Todo está claro. Va a haber una segunda vuelta. Sí, y en esa segunda vuelta está Guillermo Lasso. Muchas gracias al ingeniero Paul Carrasco. Queremos agradecer su presencia, señor prefecto, y entiendo que usted está acá en la provincia del Oro justamente para apoyar el cierre de campaña del candidato Guillermo Lasso acá en la provincia del Oro, ¿no? Muchas gracias a ustedes, un saludo a la ciudadanía y muy amables y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, ojalá tengamos una nueva oportunidad para seguir dialogando de estos proyectos importantes que tienen que ver con el desarrollo de la región sur, por supuesto donde está la provincia del Oro inmersa. Gracias por su presencia, vamos a la pausa amigos y enseguida con más aquí en Orovisión.